Muy buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a este tercer día. Es un gusto darles la bienvenida a este tercer taller de investigación aplicada, que es un espacio de diálogo organizado conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la Universidad Católica Boliviana y Fundación Aro. El día de hoy tendremos la presentación del working paper titulado Índice Social de Expectativas de Inflación en Bolivia, un insumo basado en narrativas digitales 2023-2026. Para iniciar esta jornada, voy a dar la palabra a la doctora Fernanda Wanderley, directora del ISEC, quien nos brindará las palabras de apertura para este día. Doctora Wanderley, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Para mí es una alegría dar las palabras de bienvenida a los expositores, al comentarista, doctor Fernando Ríos Ávila, que es un honor contar con su participación, comentando el trabajo tan interesante que nos motiva tanto a escuchar de Carlos Pantoja y Elvis Vargas. Muy bienvenida a todos y a todas que nos acompañan hoy. Estoy segura que vamos a tener una velada muy interesante que nos motiva con el tema de inflación en este momento tan difícil que estamos pasando como país y que una de las razones que ¿no? o manifestaciones de esta crisis sin duda alguna es la inflación. Como ustedes saben, el TIA, el Taller de Investigación Aplicada, es un espacio creado por Fundación Aro y el ISEC há mais de 10 anos. É um espaço que conta com mais ou menos 9 ou 10 sessões por ano. La presente é a terceira de 2026. Também é interessante comentar o espírito deste espaço. Este espaço é um espaço acadêmico que nos invita a analisar, a discutir trabalhos preliminares e trabalhos finais que são importantes tanto para a geração de conhecimento como também para o debate público. Así que la idea de este espacio es tener una presentación, un comentario crítico, constructivo, para que se pueda dar oportunidad de mejorar, profundizar los documentos en proceso. Así que con mucha confianza abrimos ese nuevo espacio. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Wanderley, por esas palabras de apertura. Ahora es momento de dar paso a los expositores de esta investigación. En primer lugar, voy a presentar a Carlos Pantoja. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con un diplomado en pronósticos macroeconómicos y financieros con Machine Learning por la Universidad Católica Boliviana y otro diplomado en métodos cuantitativos aplicados en el análisis económico otorgado por la UPB. Actualmente se desempeña como investigador junior en Fundación ARU y sus principales áreas de interés incluyen la desigualdad, la pobreza y el desarrollo social. También nos acompaña Elvis Vargas, que es licenciado en Economía con mención en Análisis Económico por la UMSA y estudiante de Ciencias de la Educación. Cuenta con experiencia en análisis y visualización de datos y también en proyectos de investigación aplicada vinculados al desarrollo económico y social. Sus intereses de investigación incluyen economía financiera, monetaria y desigualdad de ingresos. Sin más preámbulos, Carlos y Elvis, les cedo la palabra para su presentación. Perfecto. Bueno, primero, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos aquellos de Fundación ARU y de ISEC. Agradezco realmente el espacio que nos brindan. Y bueno, sobre todo agradecer también a la doctora Vanderlei y al doctor Fernando por los comentarios. Y bueno, sin más que decir, voy a comenzar a presentar. Bien, no sé si logran ver la presentación. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Ahora sí, perdón. Bien. Entonces, bien, lo que hoy vamos a presentar es justamente un trabajo que surge a partir de una pregunta que nos hicimos, ¿no? Una pregunta concreta que es si es posible escuchar a los bolivianos en las redes sociales hablar de precios.
Y si estas narrativas que escuchamos de estos bolivianos nos puedan permitir construir un indicador económico que pueda ser útil, sobre todo para hacer no casting de inflación, ¿no? Y bueno, nuestro periodo de análisis, bueno, en realidad nuestro título justamente va a ello, ¿no? Es un índice social de expectativas de inflación en Bolivia, un insumo basado en narrativas digitales en el periodo 2023 al periodo 2026. ¿Por qué escogemos este periodo? Y es porque justamente consideramos que hace un periodo de un cambio bastante fuerte en Bolivia, ¿no? Si nos vamos un poco en el contexto, el 2023 podríamos decir que hemos atravesado una inflación relativamente estable a un 2026 donde hemos tenido un cambio bastante grande, ¿no? Donde si bien el 2023 cerrábamos con un 3% de inflación, el 2026 llegábamos casi a un 21%, ¿no? Y consideramos que cada uno de estos episodios o etapas que hubo durante este periodo de tiempo ha dejado huella, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Ha habido una interacción de las personas, sobre todo de los jóvenes, en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y estas otras redes, ¿no? Entonces, bueno, justamente nuestro índice intenta medir esta huella, ¿no? Bien, entonces, con esto les presento un poco la estructura de la presentación de hoy, donde vamos a comenzar primero por un contexto y una motivación de justamente estas etapas y hechos que han sucedido durante este periodo de estudio, para luego pasar a nuestra pregunta de investigación. Luego explicaremos también los datos y las fuentes que utilizamos, que, bueno, para este tipo de estudios consideramos que es bien importante entender de dónde provienen todos los datos y cómo hemos trabajado como tal el índice, para luego pasar a los resultados, ¿no? Y finalmente, con estos resultados, poder llegar a las conclusiones y quizás llegar a algunas recomendaciones también. Bien, entonces, comenzando con el contexto, eh, nosotros, bueno, en realidad podríamos decir que este periodo 2023 ha tenido, de 2023 al 2026, en Bolivia se vio cuatro etapas muy distintas, ¿no? Podríamos decir que el 2023 teníamos una inflación moderada, quizás había una estabilidad relativa, teníamos una inflación cercana al 3%, pero a partir de este año se erosiona esta confianza institucional que había, ¿no? Hay un incremento en la desconfianza en el gobierno y en algunas políticas, y esto de alguna forma se va expresando en las redes sociales, ¿no? Y pasando ya a un año 2024, donde ya hay un desanclaje de expectativas, ¿no? Quizás comenzando con eventos como el intento de golpe en junio, también aparece una escasez ya temprana de dólares cercanas a agosto de este mismo año. Luego comienzan algunos problemas como bloqueos nacionales en octubre y bueno, llegando y terminando el año con una inflación casi del 7.26%, ¿no? Y bueno, luego atravesamos por otra etapa que ya es en este caso el año 2025, donde ya nos enfrentamos a un choque de precios, ¿no? Tenemos el decreto, uno de los eventos más importantes fue justamente, en este caso, la aprobación del decreto 5503, ¿no? Que es una eliminación, bueno, que trata de una eliminación parcial de subsidios a combustibles, ¿no? Que se lo denominó como un gasolinazo. Y en este caso, esto fue un choque bastante fuerte para la economía, llegando incluso a una inflación del 20.96 en diciembre. Y bien, finalmente llegamos a una etapa de quizás a inicios de este año de una moderación parcial de la inflación, sobre todo porque, bueno, igual aquí adelantarles que nuestros datos se encuentran hasta marzo de 2026. Todavía no hemos llegado al periodo actual donde, bueno, claramente sí estamos en bastantes problemas de inflación, pero bueno, llegamos a esta etapa donde hay una abrogación parcial del decreto 5516 y de alguna forma las expectativas bajan, ¿no? Sobre todo a inicios de este año, de enero 2026. Y bueno, aún así nos encontramos todavía con una inflación del 15.05. Bien, entonces ya con este contexto un poco general de aquellos eventos ocurridos durante este año, llegamos a nuestra pregunta de investigación, ¿no? A la cual refiere justamente esto, ¿no? ¿Puede el sentimiento digital en redes sociales capturar la percepción inflacionaria de los hogares bolivianos en tiempo real? Y esto nos puede servir como herramienta de no casting. Entonces, acá considero
importante precisar sobre lo que nosotros vamos a considerar en nuestro índice y lo que no. Bien, en una primera parte vemos, bueno, en economía en realidad cuando hablamos de expectativas de inflación, nos referimos sobre todo a creencias sobre el futuro, ¿no? ¿A qué nivel de precios espero que esté de acá a 4 meses, o a 6 meses, o a 8 meses? Y esto lo miden algunas encuestas, por ejemplo, las del Banco Central, que sí a veces le preguntan a analistas económicos o financieros. Pero en realidad lo que nosotros estamos construyendo y vamos a presentar justamente es algo distinto, ¿no? En realidad es un índice de percepción contemporánea. Entonces, lo que nosotros en realidad estamos capturando es cómo la gente siente los precios ahora mismo, en tiempo real. Y la diferencia es importante, ¿no? Porque nuestro análisis de tiempo significa que, bueno, la máxima correlación ocurre en el rezago cero, ¿no? Hablando quizás un poco más econométricamente. Es decir, que el punto de máxima correlación ocurre en el mismo periodo, que en este caso el IPC. Y esto no hace quizás menos valioso el índice, sino que al contrario, Buenas convierte noches, Bolsonaro. perdón, ¿sí? ¿Me escuchan? Ah, sí, perdón. Ok, entonces, bueno, como les decía, esto no quita la utilidad de este índice, sino que más bien convierte este índice en una herramienta de nowcasting, ¿no? Que es una estimación en tiempo real de una variable, en este caso de la inflación. Y bien, entonces, justamente es lo que acá mostramos en nuestras diapositivas. Lo que no se considera es un índice que predice inflación futura, sino más bien es un índice, es un indicador coincidente, ¿no? De inflación observada. Bien, pasando a la siguiente. Perdón, ahora sí. Bien, entonces, ya teniendo claro bajo qué conceptos está formado nuestro índice, vamos a pasar a la fuente de datos, ¿no? Y nuestra fuente de datos es una plataforma en realidad que nos ayuda a capturar las publicaciones, las menciones, los comentarios de distintas redes sociales y posts. Entonces, de esta forma nosotros capturamos en este periodo del 2023 al 2026 una totalidad de 600,000 publicaciones, ¿no? Y estas publicaciones, como nosotros las capturamos en esta plataforma, a través de palabras clave, ¿no? Que lo construimos a partir de un léxico que nosotros formamos. En este caso son 66 y están divididas en 6 categorías temáticas, ¿no? Que son categorías temáticas a priori, por así decirlo, que nosotros las establecimos. En este caso, nuestras categorías del léxico de nuestro monitoreo fueron 6, ¿no? El primero es conflictividad social, donde introducimos palabras como paro, bloqueo, movilización, decretos, etcétera, ¿no? Para capturar todo lo que se está hablando en redes sociales alrededor de estas palabras. Otra temática fue el incremento de precios, ¿no? Entonces, acá incluimos palabras como inflación, agio, alza, especulación, y obviamente por el léxico propio, ¿no? De Bolivia, muchas veces incluimos palabras como más caro, carero, etcétera, ¿no? O sea, cosas que son propias de nuestro léxico boliviano. Bueno, más adelante igual comentarles que también se ha hecho una limpieza de todas estas palabras, publicaciones, etcétera, ¿no? Otra de las temáticas son las divisas, ¿no? Que, como ustedes saben, en Bolivia hemos tenido un fuerte problema de escasez de dólares y eso también ha conllevado a que las expectativas respecto al dólar y la inflación eh, aumente, ¿no? De alguna forma haya más interacción respecto a estas temáticas. Entonces, de esa forma hemos incluido palabras como dólar blue, USDT, dólar paralelo también, cotización del dólar. También tenemos otra temática que son productos básicos, ¿no? Y consideramos que es importante considerar también como tal la palabra, en este caso específica de cada producto. En este caso nos basamos en la canasta básica de alimentos, que podríamos decir que nos aproxima a lo que realmente las personas consumen en su día a día. Entonces, tomamos todos estos nombres de productos, como puede ser pollo, carne, harina, pan, aceite y arroz, y los introducimos también dentro de nuestro léxico. Entonces, de esta forma podemos ver qué es lo que se habla de cada uno de estos productos. Quizás encontramos en alguno de ellos que la carne incrementa, en otros que el pollo también está de sobreprecio, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien, otra de las temáticas también que incluimos era sobre la crisis energética, esto de la escasez de gasolina, estos problemas que hubo recién también de la calidad de la gasolina, el precio del diésel, etcétera. Y finalmente nuestro último, en este caso, categoría, fue sobre la bajada de precios, ¿no? Porque como es un índice que en realidad captura las subidas de precios, pero también las bajadas, debemos meter este tipo de léxicos como desinflación, control de inflación, precios a la baja, está más barato, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, también, antes de que me olvide, principalmente hemos usado, bueno, en nuestros resultados nos salieron tres redes, ¿no? Que tenían más interacción aparte de las otras, que eran TikTok, Facebook y, si no me equivoco, Twitter, perdón, Instagram. Eso justamente lo vamos a ver en este gráfico de acá, que lo que nos muestra es la proporción de interacción según red social, ¿no? Y en este caso vemos como, a diferencia de la literatura, que en otros países como Italia y Alemania, la plataforma más utilizada era Twitter, acá no ocurre lo mismo, ¿no? En este caso incorporamos otras redes que se usan acá en Bolivia, como puede ser Facebook, que en su mayoría tiene una mayor proporción. Luego, seguido tenemos, en este caso, Twitter, bueno, en este caso TikTok para los últimos periodos, y luego Twitter, ¿no? Que son las tres principales que logramos capturar. Y otras tenemos como algunos blogs, algunos posts de Instagram y algunos videos que tienen una proporción bastante reducida, ¿no? Y aquí creo que igual hay que hacer énfasis en que quizás algo que hay que considerar en nuestro estudio, aparte de otros estudios que están en la literatura, es que justamente hay un cambio en la proporción de estas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Facebook sí podemos ver que probablemente no ha cambiado mucho su proporción a través de los años. Sin embargo, Twitter sí, ¿no? Twitter, si bien el 2023 tenía bastante interacción, el 2026 pierde casi toda esa proporción dentro del total, ¿no? Y esto muchas veces se explica porque, bueno, en la literatura también lo menciona, que a partir, bueno, en realidad en momentos donde se siente más la crisis o donde hay una crisis más fuerte de la economía, la percepción de las personas hace que también hagan que haya más interacción en las redes sociales, ¿no? Que empiecen a discutir más sobre los precios, que empiecen a discutir más sobre la institucionalidad, sobre el gobierno, sobre las políticas, ¿no? Entonces, bueno, este cambio de la proporción en las plataformas sí es algo que debemos considerar en nuestro estudio. Por el momento sí lo mantenemos constante, pero sí consideramos que para robustecerlo más adelante, podríamos hacer un índice para cada una de estas plataformas, ¿no? Lo cual robustecería mucho más este indicador. Bien. Y bueno, ya teniendo bien claro cuál es nuestra pregunta de investigación, cuáles fueron nuestra fuente de datos de donde obtuvimos toda nuestra muestra, y finalmente lo que conlleva ahora es entender cuál es nuestro proceso metodológico para llevar desde las publicaciones hasta nuestro índice, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos primero por el primer paso, que fue justamente la recolección de los datos que lo obtuvimos a través de esta plataforma que se llama Sentiwan, donde utilizamos estas 66 palabras en el léxico y lo geolocalizamos para todo el territorio boliviano, ¿no? Bien, en este caso, el siguiente paso fue justamente hacer la limpieza, ¿no? Para la limpieza de esta muestra en este caso de publicaciones, utilizamos en este caso el software de ERE para hacer una limpieza mediante el modelo LDA, lo cual nos permite extraer de todas estas publicaciones que obviamente hay mucho ruido, hay muchas conversaciones y narrativas que no tienen probablemente nada que ver con inflación. Entonces, hemos ido limpiando poco a poco con stop words, que en realidad serían como palabras que no suman en realidad al análisis. Hicimos una normalización léxica y también realizamos una búsqueda de spam digital. ¿A qué nos referimos con esta parte? Es que muchas veces en redes sociales hay muchos bots, por así decirlo, que van publicando eh, frases o palabras similares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las elecciones, uno va publicando adelante, no sé, Manfred Reyes, ¿no? Adelante, 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 Manfred Reyes. Entonces, se llena todo este cúmulo de publicaciones de este spam, ¿no? Este spam digital que al final simplemente mete ruido dentro de todo nuestro análisis.
Entonces, lo que hicimos para hacer esta limpieza de spam fue tratar aquellas frases que se repetían demasiado y en este caso las eliminamos, ¿no? Y bien, obviamente consideramos que siempre es un proceso donde siempre se va limpiando más, o sea, es un proceso bastante iterativo, pero al final este proceso o esta etapa es bien importante, ¿no? Para que al final nuestro índice salga mucho más robusto. Bien, el siguiente paso, luego de tener nuestra base limpia, fue justamente analizar los tópicos en los cuales hablaba nuestra base de datos. Entonces, de alguna forma, en esta etapa nosotros confirmamos lo que realmente queremos saber de la inflación, ¿no? Si nos salen tópicos, en este caso, en esta etapa, el modelo LDA y STM lo que hace es generar ya no categorías que nosotros le implantemos, ¿no? Ya no tópicos que nosotros le implantemos, sino a partir de una clasificación y de una repetición de palabras que estén juntas, de por sí va generando eh, relaciones, ¿no? Y de esta forma tópicos que se van generando de forma eh, dentro de las publicaciones, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros hicimos un análisis de primero cuántos tópicos importantes se detecta dentro de estas publicaciones y obtuvimos que el número de tópicos óptimos es 6. Esto se lo hace mediante en este caso, una comprobación de donde nosotros teníamos que elegir si queríamos más semántica dentro de nuestros tópicos, quizás más relación, quizás menos error, que bueno, de todas formas también está dentro de la investigación, ¿no? Entonces, dentro de estos 6 tópicos que se escogieron mediante el modelado de LDA y STM, están, bueno, lo vamos a ver próximamente, pero nos dan idea de lo que realmente se está hablando acerca de la inflación en las publicaciones, ¿no? Entonces nos dice si realmente dentro de esas publicaciones se habla de inflación. Bien, la siguiente etapa es la etapa ya de la clasificación. Y en este caso, nosotros necesitábamos clasificar en aquellos posts que estuvieran hablando de subida de precios y otros posts que estuvieran hablando de bajada de precios. Que bueno, más adelante lo vamos a explicar de una forma mucho más completa. Y ya teniendo esta clasificación, luego pasamos a la construcción del índice, ¿no? Que bueno, en este caso utilizamos algunos modelados igual. Para finalmente lo que hacemos es una validación de este índice mediante algunas correlaciones, ¿no? Bien, entonces, pasando ahora sí al análisis de tópicos que nos sacó el LDA, en este caso tenemos 6, ¿no? Y fueron estos de acá. El primero de ellos fue economía cotidiana, donde aparecieron palabras juntas como economía, aceite, trabajo, comprar, producción. Otro de los tópicos fue el incremento de costos. Y acá muchas veces, bueno, en este caso entraron términos como arroz, aumentar, incremento, sueldo y gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos términos estaban juntos en varios en este caso, varias de las publicaciones, ¿no? Luego tenemos el tópico de combustibles y transporte, y esto un poco nos muestra que dentro de todo lo que se habla de inflación, esto del combustible y transporte también fue bastante relevante, ¿no? Este tópico fue importante porque sobre todo el transporte de alguna forma afecta de forma directa a los ciudadanos, ¿no? A las personas. Entonces ellos mostraban o se expresaban en las redes sociales acerca de, bueno, sus inconvenientes, de cómo ellos están perjudicados por estos cambios, etcétera. Bien, otro de los tópicos es alimentos y costos de vida, ¿no? Y esto es bien importante porque al final lo que nosotros aquí estamos mostrando es que algo que el coste de inflación que realmente está afectando a los ciudadanos se da por medio de los alimentos, ¿no? Que al final es por donde más ellos quedan afectados. Entonces, palabras como carne, dólares, pasajes, bonos, kilo, ha sido algo que también ha tenido bastante interacción, ¿no? Y ha ido afectando directamente a los ciudadanos. Otro de los tópicos también fue productos básicos, que está bien relacionado al tópico anterior. Y bueno, finalmente el tópico del tipo de cambio, que también es algo importante que ocurrió durante todos estos años, ¿no? Sobre todo por la escasez de dólar. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que ya es la construcción del índice. Pero antes de ello, hicimos una validación de clasificación, ¿no? Eso lo va a explicar mi compañero Iris. Sí. Primero quiero iniciar dando bueno, los saludos correspondientes a la doctora Fernanda Vanderlei y al doctor Fernando Ríos. Ok, para la construcción y la validación de la clasificación,
Antes de procesar estos 6.000 registros que necesitamos garantizar que el modelo clasificara con algún criterio humano, implementamos un protocolo de validación cruzada, ¿no? Tomamos una submuestra de 9.000 posts de entrenamiento, una muestra aleatoria y una muestra ciega de 550.000 para un control manual, de la cual hemos obtenido una coincidencia de casi el 65,8%, eh, que puede resultar baja, pero en realidad es bastante alta. Y ahí validamos un poco del trabajo que ha hecho el modelo, en este caso el LLM de Google, el GMA4. Siguiente, por favor. Ok, para ejemplificar un poquito cómo ha sido este proceso, acá pueden ver ciertamente el potencial del modelo. Fíjense que en el primer ejemplo, el usuario no dice que la inflación subió, sino indica que no hay plata para todo. El modelo en este sentido entiende que eso es una pérdida de poder adquisitivo y lo etiqueta como precios subiendo. Por el contrario, críticas políticas sin sentido económico y que no van al caso, el modelo es capaz de discriminar y etiquetarlas como otros, dando cuenta que acá en el proceso hay un proceso de razonamiento, ¿no? A diferencia del modelo de clasificación de texto anterior que mencionaba Carlos. Entonces, el proceso ha sido tal cual. El contenido pasa primeramente por un filtro humano, manual nuestro, de 550 de muestra, y después pasa al modelo de razonamiento del LLM, basado en inteligencia artificial, que además tiene un proceso de razonamiento que lo ven en pantalla, y también nos brinda un nivel de confianza. Este proceso de razonamiento se ha hecho con 9.000 observaciones y estas también han servido para entrenar a otro modelo de lenguaje, porque el GEMA, además de que eh, precisamente por su razonamiento se toma bastante tiempo para razonar, entonces se pasa a otro modelo que es el Robert Tuito, que este va a clasificar el modelo, que es un modelo de clasificación del lenguaje basado en redes sociales en español, que va a clasificar todas las demás 600.000 observaciones en base a la muestra de confianza que nos va a arrojar el modelo de GEMA 4. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, para la construcción del índice, una vez ya clasificada toda la muestra de 600.000 observaciones, el primer paso ha sido la transformación de texto a serie temporal, que va a seguir simplemente estos cuatro pasos. Primero, se tiene un balance logarítmico donde se lo va a diferenciar esta clasificación del texto que indica que sube, es decir, que indican que los precios están subiendo, menos la clasificación donde el texto que se indica que se baja. Esto se le suma un componente positivo de una unidad debido a que hay días y también meses donde se presentan bastante con bajo comportamiento en redes sociales en esta temática inflacionaria. Segundo, se procede a una winsorización mm, de más o menos tres desviaciones estándar para eliminar picos de ruidos causados por eventos virales aislados que no van a reflejar la tendencia económica que se espera. Esto también ayuda a eliminar ciertos ataques de bots de manera bastante simple, no tan sofisticada, pero que ayuda también un poquito a estandarizar un poco la serie. La media móvil que se utiliza en este caso es de 30 días para extraer la señal macroeconómica medida por el IPC y hacer un índice comparable con la frecuencia mensual del mismo. Eh, por último, se procede a una estandarización para expresar el índice en unidades comparables a otras variables. Ahora, siguiente, por favor. La ventana de 30 días de media móvil no ha sido algo arbitrario, ¿no? Ha estado basado en la literatura estándar, en la revisión de literatura que hicimos, y también en otro proceso que estaba realizado por Bolívar y Guanto, y también por Argélico en 2022. La tabla siguiente que ustedes pueden ver, hemos hecho diferentes pruebas con una media móvil de 7 y 60 días, donde hemos tomado en cuenta que la señal de 30 días es la mejor debido a que presenta, si bien no la mejor correlación, pero sí presenta una buena correlación, además que no se aleja tanto a una frecuencia bimestral. Siguiente, por favor.
Los resultados principales, y este ya es el índice como tal, el índice social de expectativas basada en la percepción económica de las personas, ustedes pueden ver que una simple correlación de Pearson nos va a dar el resultado de 0,75 con un valor de 0,001, donde se puede ver que el índice social mensual y la inflación interanual oficial también presenta una autocorrelación cruzada, donde se puede ver que el máximo lag es cero, es decir, el índice es coincidente, no es un índice adelantado, ni mucho menos causal a la inflación. De hecho, si se hacen pruebas de Granger, el efecto es inverso. La información ocurre primero que las expectativas en una frecuencia mensual, pero resultaría más interesante tener una frecuencia diaria para compararlo, incluso por horas, para compararlo con políticas económicas, sociales y hasta políticas que afectan la percepción de las personas. Como ustedes pueden ver, el gráfico muestra la evolución paralela de ambas series, desde el 2024 hasta, bueno, en realidad se toma en cuenta desde el 2023 hasta el 2024, hasta el 2026, ¿no? Donde se puede ver dos momentos que tal vez tienen un poquito de atención, ¿no? El pico de diciembre de 2025, donde el índice llega a 2,42, eh, si no mal recuerdo, y la inflación toca un 20,96% en enero de 2025. Ahora, cuando el índice cae después a menos 71, pese a que la inflación ya estaba en el 9,97%. El segundo momento puede resultar una anomalía, ¿no? Y es una evidencia que se ve al inicio del 2025, donde se puede ver que el índice social cae, pero la inflación real a 12 meses incrementa. Esto se debe a que la dinámica que se utiliza o que se supone en este caso es que cuando no hay nuevos shocks en la inflación, las personas se adaptan a este nuevo nivel de precios, eh, no rápidamente, pero se adaptan como ya estaban acostumbradas a shocks más consistentes y de tal forma que no genera ruido o no genera impacto en la percepción en redes sociales. Por eso también tenemos ese resultado en enero de 2025. Siguiente, por favor. Ok, entonces, debido a esto se puede dividir, de hecho, el comportamiento tanto del índice como de la inflación en tres puntos principales, ¿no? La narrativa completa, que nos va a decir cómo es que se ha comportado, en este caso, ambas variables. La fase uno, que está llamada como incertidumbre, empieza desde mayo de 2023 hasta el primer semestre de 2024. El índice estuvo negativo entre menos 83 y menos 3, mientras que la inflación se mantenía por debajo de 3,5. En este caso, asumimos que la tensión política por la inhabilitación de los candidatos, de las elecciones judiciales, las mismas elecciones judiciales, comenzaban a erosionar la confianza que las personas tenían en el nivel de precios, pero sin traducirse aún en presiones en los precios. La fase 2, el segundo semestre de 2026, se marca por el desanclaje de las expectativas del comportamiento del IPC, bueno, de la inflación como tal. El intento de golpe de Estado en junio de 2024, la escasez de dólares que ya estaba comenzando a aseverarse, y los bloqueos nacionales en octubre han empujado el índice de 0,92 hasta 1,12%, mientras que la inflación también ha subido del 3,84% al 7%. El índice ha actuado como señal de alerta temprana en este caso. Ante una aceleración del IPC, este se refleja semanas después. La fase 3 de diciembre de 2025 y a mediados de 2026, que es, si no me equivoco, el corte lo tenemos entre marzo y mayo de 2026, se documenta un choque un poquito más pronunciado. El decreto supremo 5503 ha disparado el índice en posteriores días, pasando a su punto máximo de 2,4 unidades de desviación estándar.
Lo posterior, la abrogación de este decreto parcial con el nuevo decreto supremo 5516 en enero de 2026 ha generado una moderación visible tanto en el índice como en la inflación. De hecho, después de diciembre de 2025, los precios han estado en, en decaída, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, con esto también queremos señalar algunas limitaciones, las dividimos en tres principales. La primera es, bueno, todas relacionadas con el índice en general. La primera es el cambio de las plataformas, ¿no? Se puede tomar en cuenta que TikTok ha crecido del 19 al 42% del corpus analizado, es decir, que el análisis por plataforma separada podría robustecer aún más el índice, si lo tomamos en cuenta, porque puede haber un sesgo por plataforma, debido a que puede que simplemente los usuarios hayan migrado o simplemente el incremento de una red social eh, muestre que el comportamiento de las personas crece, pero puede ser algo simplemente por el comportamiento en la misma red social. Dos, la segunda, en este caso, es el sesgo de representatividad digital. Eh, eh, el 60,5% de la población boliviana usa redes sociales. Esto principalmente está caracterizado por zonas urbanas. El índice como tal mide la percepción de una Bolivia digitalizada. Por lo tanto, se estaría obviando a cierto porcentaje de población rural o cierto porcentaje que no utilice redes sociales o que no interactúa en las redes sociales. Personas que sí mm, utilizan información por redes sociales, pero no interactúan mediante comentarios, publicaciones y demás. Entonces, por lo tanto, es también una limitación. Por último, la tercera es la ausencia de un forecasting out of sample. En este caso, no tenemos todavía una evaluación predictiva de a 1, 3 y 6 meses. Sería necesario, sí, de hecho, la siguiente línea de investigación que se quiere tomar en cuenta es hacer un no-casting con un índice de precios diario y con este índice social de manera diaria. En esta, para una futura extensión del documento. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, en este caso, las contribuciones del trabajo tienen dos dimensiones, por así decirlo. La primera es metodológica. Para Bolivia es uno de los primeros casos de un corpus de 600.000 publicaciones. Y bueno, es como este trabajo siempre está en procesos de actualización constante. Les adelanto que ya tenemos una muestra de más o menos 1,5 millones, lo que incrementa la representatividad del índice. En esta muestra, pero inicial, la de 600.000, incluye TikTok como plataforma dominante en el debate económico, que ha pasado a dominar el porcentaje de participación en redes sociales. La literatura previa, por ejemplo, como Angélico y Button, eh, como ya lo mencionaba Carlos, utilizan exclusivamente Twitter, porque en Europa se utiliza más esta red social. La segunda dimensión teórica, en este caso, es que Bolivia tiene muchos mecanismos de formación de expectativas. El tipo de cambio paralelo se ha convertido en uno de los más importantes, pero también hay subsidios y una alta informalidad que van a generar una arquitectura de expectativas diferente a las economías, por ejemplo, del tipo de cambio flotante o de un tipo de cambio eh, libre. Eh, en el caso de Muñoz y Martínez del 2023 para Colombia, una contribución diferencial podría ser la frecuencia que es posible diaria de nuestro índice, el análisis temático que hemos tomado en cuenta, el LDA, y la validación contra eh, shocks de política que son identificables a fechas exactas. Con esto quiero decir que el insumo se convierte correctamente en algo para evaluar ciertas políticas económicas o sociales. Bien, bueno, volviendo un poco, de esta forma, ya con el índice construido,
Bueno, llegamos a las líneas futuras de investigación, ¿no? Y como bien había explicado Elvis, una próxima investigación, si pensábamos hacer un outcasting utilizando esta herramienta, ¿no? Esta herramienta de monitoreo. Pero también consideramos otras líneas futuras de investigación, como puede ser la desagregación temática de este índice por categoría de consumo, ¿no? Y de esta forma ver quizás progresivamente cuánto ha incrementado tal producto de la canasta, ¿no? O quizás categoría o subclase de la canasta básica de alimentos. También otra de las investigaciones, o bueno, en realidad de quizás proyectos que se podrían hacer, es convertir este índice y incorporarlo dentro de un dashboard, ¿no? Que tenga una actualización continua y bueno, esté integrado con datos de otras fuentes, que podría ser incluso del INE, y capturar estas brechas que existen entre el índice y lo que es el IPC, ¿no? Y bueno, finalmente también se podría hacer una extensión a otros países de la región que tengan estas tendencias similares a las de Bolivia. Y bien, finalmente, con todos estos resultados, llegamos a tres conclusiones principales. La primera de ellas es que nuestro índice llega a tener sincronía con el IPC, con una correlación del 0,755 con la inflación interanual. Y de esta forma nosotros podemos eh, decir, ¿no? Que el sentimiento digital actúa como un reflejo oportuno de la pérdida de valor de la moneda. Otra de las conclusiones a la cual llegamos es que este es en realidad un indicador coincidente, ¿no? Al final no, como mencionaba al principio, no es una expectativa así de lo que va a pasar con la inflación, sino más bien es de lo que está ocurriendo en el momento actual, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros capturamos el malestar económico en el mismo instante del choque de oferta. Entonces, antes de que lo refleje la estadística oficial, ¿no? Que el INE, como saben, lo refleja, eh, al final es una periodicidad mensual y lo refleja un poco después, bueno, un poco después, ¿no? Del hecho que ocurrió. Y finalmente, también otra de las conclusiones es que hay una alta sensibilidad a eventos políticos, ¿no? Por ejemplo, los bloqueos, los intentos de golpe, los decretos, las abrogaciones de estos han dejado huella, ¿no? Han dejado huella en la cual también ha dejado una huella en la interacción que hubo en las redes sociales, ¿no? Y esta interacción de alguna forma nos ha ayudado a contribuir y construir este índice, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora esperamos sus comentarios que se nos va a ser muy útil. Muchas gracias, Carlos Delvis, por la presentación. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de nuestro comentarista invitado, Fernando Ríos Ávila. Fernando es doctor en economía, actualmente trabaja como analista de datos en el Departamento de Salud de Nueva York. Además, es consultor del Banco Mundial y Visiting Senior Fellow en la London School of Economics. Anteriormente fue investigador en el Levy Economics Institute of Bard College. Tiene el doctorado en economía por la Andrew Young School of Policy Studies de la Georgia State University y sus áreas de trabajo incluyen economía laboral, econometría avanzada, microeconomía aplicada, economía del desarrollo, pobreza y desigualdad. Fernando, te dejo para tus comentarios. Gracias. Ah, Primero, para comenzar, una frase que me vino a la cabeza mientras estaban haciendo la presentación, una pequeña frase de una canción que algunas personas deben recordarla, que dice, cuando el río suena es porque piedras lleva. Y eso es en esencia lo que este paper está tratando de manejar. De qué manera el ruido que existe digital puede me señalar algo respecto a la inflación, o al menos a la percepción de inflación que existe en Bolivia. ¿Por qué nos interesaría este tipo de índice social o de índice de inflación, percepción digital? Primero que nada, porque la inflación es un hecho económico, pero también es un fenómeno social. La gente sufre cuando hay inflación. Para hablar en este momento, cada vez que llamo a casa y hablo con mamá, siempre hay un problema de cuánto ha subido, cuánto ha subido la carne, cuánto ha subido el pan. Y tan solo recordar de cuando yo estaba por ahí que era mucho más asequible todo. Las cosas están cambiando muchísimo. En ese sentido, es posible utilizar el ruido que generaría esto, el ruido en términos de ruido digital, la capacidad o la intención de las personas para poder mostrar ese nivel
insatisfacción que tienen en la economía y cómo están los precios, que es lo que el índice está tratando de capturar. De esta manera, este índice estaría proponiendo usar la información que se puede obtener de redes sociales como una especie de sensor de alta frecuencia. Si existe un problema el día de hoy que muchas personas no pueden posiblemente no lleguen a conocerlo, es posible que ellos puedan capturar ese tipo de información para poder indicar si hay una reacción o sobrereacción de alguna política en términos de los precios, de manera que sea un poco más eficiente y tal vez mucho más oportuna para para obtener un poco más de información más oportuna para los hacedores de política. Esto tiene el potencial de ser bastante útil para Bolivia, ni siquiera comenzar a pensar más allá del país, sino para Bolivia como tal. Sería muy importante tener ese tipo de información, tanto para una vez más, para los hacedores de política o para gente del día a día que quiere saber un poco más de qué está pasando con la economía. No voy a pasar mucho tiempo con la metodología, la explicaron con bastante detalle. Un par de cosas que para mí que es de interés es, tienen bastante data, Big Data, y según lo que nos estaban informando, que van a duplicar el nivel de información que tienen al doble de lo que se ha logrado captar ahora. Tienen información de mayo del 23 a mayo del 2026. De hecho, eso me sorprendió un poco porque estamos a punto de terminar el mes y hubiese gustado tener alguna nota de parte de los autores que nos digan qué es lo que, según su índice y según su interpretación, cómo está sufriendo la población en este momento, dada la conjetura que se está pasando en Bolivia. Um, una vez más, todo esto es utilizando procesamiento mediante el análisis del lenguaje, utilizando una especie de índice de balance de opinión respecto a la dirección de los precios y encuentran que como validación de su índice que está bastante correlacionado con lo que es la inflación oficial. Ahora, esto ya ha sido mencionado, pero creo que es bastante importante repetirlo. ¿Cuán representativa es la muestra que tienen respecto a la población boliviana? Ahora, comprendo bien que esto ha cambiado muchísimo desde cuando el último año que estuve realmente viviendo en Bolivia era por allá, por el 2008, 2007. En aquella época la entrada de Internet no estaba tan fuerte. Sé que hubo un cambio bastante drástico debido a COVID, que ha creado un mayor acceso a las personas al uso de redes sociales, Internet, tenerlo por la forma más directa que es el uso de celulares. Sin embargo, no estoy seguro, y ellos lo mencionan también, si la información que ellos llegan a capturar realmente es representativa de Bolivia y en qué medida, y no sé si es posible analizarlo, qué tan representante es ese 60% de los que tienen acceso a redes sociales, qué tan bien representan ellos al otro 40% que no están ahí. Y esto es, como decían ellos, están solo de los que tienen acceso a los servicios, no tanto de los que están haciendo los posts respecto a los diferentes temas. Esto me indica a mí que puede haber una especie de sesgo generacional en la información que se está capturando. Por ejemplo, yo creería que la gente joven son los que estarían mucho más metidos en las redes sociales, pero ellos no van a ser tan directamente afectados por lo que son los cambios de precios, etcétera. Sin embargo, personas mayores, aquí digo adultos mayores, pero no necesariamente ancianos, pero me refiero a personas de mi edad para más arriba, que son los que realmente van a estar enfocados en las compras día a día, tratar de hacer un presupuesto, etcétera. No sé si estos estarían sobre o subrepresentados en la muestra que se tiene. Claro, quiero hacer admisión de que me parecería que mi generación estaría en ese sweet spot de que somos tanto abiertos a la tecnología y al mismo tiempo estamos interesados porque tenemos familia y queremos saber qué está pasando en nuestra economía. Pero una vez más, este desafío de la muestra, cuán representativo es y puede mostrar algo de respecto al nivel de representatividad de la muestra que tiene. Lo que llega al otro punto, una vez más, se lo mencionó, pero este índice que está capturando va a tener un sesgo urbano bastante grande. No se puede decir nada de lo que está pasando en el área rural. Y lo que pasa en el área rural también es importante.
¿Por qué? Porque uno no quisiera crear otro índice que estuviese sesgando e ignorando una parte importante de lo que es la economía. Uh, ya se tiene mucha política, mucha literatura y de hecho me llamaría también culpable, que se centra bastante en lo que ocurre en el área urbana, que no hay que negarle que es importante, pero también se debe de alguna manera hacer algo para poder incluir al área rural dentro de este tipo de análisis. Um, en ese sentido, y imaginando que no es posible capturar qué está pasando en el área rural, aunque imagino que también hay ahora una entrada mucho más grande de lo que es Internet, redes sociales, tal vez valdría la pena hacer una pequeña reestructuración del paper y ser mucho más franco desde el principio, que es el grupo más importante que van a estar hablando ustedes es sobre la población urbana, no tanto como la población rural. Simplemente para quedar claro de qué es lo que se puede capturar y lo que también puede explicar el por qué va a haber diferencias entre lo que encuentran de su índice con el índice de precios, porque el índice de precios, al menos que lo haya perdido dentro del paper, es un índice de precios que es válido, o en teoría es el average que está pasando para todo el país, no solamente para la urbana. Evolución de las fuentes, bastante importante. Como se dijo, ha habido un cambio estructural del tipo de uso de fuentes que existe a través del tiempo. Yo diría que sobre esto también existiría un cambio estructural del volumen de uso que ha habido desde el tiempo, ¿sí? A través del tiempo. Por ejemplo, y una vez más hablo de mi caso, yo uso más Twitter, ahora no tanto debido al trabajo, pero antes utilizaba bastante, y se notó que hubo una explosión en el uso debido a COVID. Imagino que es por esa razón que tal vez su data no sea tan sesgada respecto al volumen de transacciones o de volumen de posts que se puedan tener, pero tal vez sea importante mencionar eso. Um, si bien Facebook y TikTok son los más importantes para ustedes, no tanto como Twitter, había que diferenciar que estas tres diferentes plataformas proveen información distinta. Twitter, por ejemplo, al menos antes de que nuestro queridísimo, no tan bien adorado, ¿cómo se llama? Elon Musk decidiera hacer un cambio en lo que es Twitter a X, había un cierto límite en el número de caracteres que uno podía mantener información. Debido a esto, cualquier post que las personas deberían incluir tenía que ser concentrada, la información era mucho más concentrada para poder darse. Sin embargo, en Facebook, hasta el punto en que yo tengo entendido, no tienes ese tipo de restricciones. Igual con TikTok, que es una plataforma que hasta hoy, una vez más, yo tengo entendido, utiliza más video. En otras palabras, cada una de estas plataformas está dando un tipo distinto de información para hacer la captura del sentimiento de inflación que existe y debería considerarse tal vez que estas diferentes formas que tienen de proveer la información pueden estar afectando cómo está su índice evolucionando a través del tiempo. Un punto menor que quería hacer es, no sé si están rastreando algo como Blue Sky, que desde mi experiencia fue una de las plataformas que de manera más fuerte cambió lo que es Twitter. De la misma manera, una de las gráficas que ustedes tienen que menciona cuál es el cambio de estructura de las diferentes plataformas en el volumen de datos que ustedes tienen, no menciona si esta estructura es porque hay un mayor número de posts de Facebook y han crecido a la misma velocidad, por ejemplo, que TikTok, o no estoy seguro. Por ejemplo, Twitter ha aumentado el número de posts, aunque su representatividad ha caído, o de qué manera están considerando el volumen de posts que se están generando. Uh, en este mismo punto me preguntaba si, en adición al número de posts que están analizando, es posible considerar la riqueza de los posts, riqueza en el término de cuánta información el post está generando o cuánta influencia tiene respecto a sus mini networks que ellos manejan. Por ejemplo, se lo ve bastante, tiene más likes, etc. Volumen de precisión diaria. El índice, como se mencionó, se basa en datos diarios, pero también, como se mencionó, van a existir momentos en que no hay movimiento digital.
Las personas simplemente no están posteando ni por el lado positivo ni el negativo. Y eso me dice que el índice como tal va a estar bastante bien cuando el río lleva piedras, pero si no existe ninguna piedra, si no existe actividad, ¿qué es lo que el índice te va a llegar a proporcionar? En teoría sería un claro cero, pero ese cero significa que no había ningún post. Va a tener un efecto negativo en el término de cuán preciso va a ser el índice, porque no va a haber ningún tipo de información que pueda medirlo. Y simplemente es una cosa que a mí me hubiese gustado que aclararan un poco dentro de lo que tienen dentro del paper. Correlación versus cointegración. Como menciona, en este punto su índice tiene información contemporánea respecto al IPC, que vale decir, más que utilizarlo como evidencia de que su índice es contemporáneo, yo más bien diría que eso es evidencia que el IPC realmente llega a capturar información contemporánea, porque sabemos muy bien, es uno de los puntos que voy a mencionar después, el IPC tarda un tiempo en recolectar la información, pero aparentemente, de acuerdo a lo que ustedes mencionan, la información del IPC y del índice es prácticamente contemporánea. Tal vez algo para considerar. Ahora, lo que no he visto en el paper es si pudieran mostrar algo de evidencia de cointegración, porque de acuerdo a la figura que muestran ustedes, la figura número 8, la divergencia que existe en la tendencia del índice versus la tendencia del IPC, esa diferencia para mí me parece más que no está cointegrada, y si no está cointegrada, cabe la posibilidad, no que no crea sus resultados, pero cabe la posibilidad de que uno pueda decir, es simplemente una relación espuria, está manejando series de tiempo y da la casualidad que en este periodo que han utilizado, los resultados parecen moverse de manera semejante. Imagino que también tienen planeado hacer un poco más de análisis de, de series de tiempo para poder dar un poco más de robustez técnica que justifique cómo se puede utilizar el índice. Algo también que me trae bastante interés cuando leí el paper es qué más está midiendo este paper. De acuerdo a lo que presentaron, el paper no estaría concentrándose únicamente en precios, pero también a factores como incertidumbre política, a niveles de bloqueos o conflictos sociales que existen, otras expectativas con tipos de cambio, aunque eso también los relacionaría directamente a precios. Pero el índice mismo está capturando tantas cosas que es posible que son esos los factores que están explicando el por qué hay una desviación entre su índice y lo que está pasando con el índice de precios. Y en esto me gustaría que pudieran hacer una indagación más profunda en esos eventos que hay las divergencias entre un índice y el otro, y de tal manera que pudiesen limpiar ese tipo de divergencia. ¿Qué más está explicando que el índice está cayendo mucho más rápido que el nivel de precios? Bastante de eso lo hicieron, por ejemplo, pero queda mucho por ahí de que te deja intrigado de por qué estaría explicando eso y por qué no pueden limpiarlo, por qué no puede ser un índice mucho más preciso que tan solo se concentre en precios, o pueden hacer una decomposición basada en lo que tienen para capturar mejor lo que es la percepción de precios, también la percepción de los cambios de precios. Eso también me dice que en este punto al menos no me quedaba claro cuál sería al final el valor que tiene el índice si lo comparamos con el IPC oficial. Si ambos son, si la evidencia que me muestran es que que el índice es contemporáneo al índice de IPC. Y de acuerdo a lo que me estaba mostrando en sus datos de justificación, que tiene información de ambos a mayo de este año, ¿cuál es la ventaja que viene con el índice? Más allá de decir que si estamos capturando la evidencia de las personas, desde el punto de vista técnico e innovativo me parece muy interesante, pero ¿cuál es el valor que tiene? ¿Por qué si yo tuviera que, digamos, invertir un poco de dinero para decirles, quiero que hagan este dashboard, porque parece que es importante para el país,
Me gustaría que me digan por qué, qué más puedo sacar de este índice que no puedo sacar con el nivel de IPC normal que tenemos ahora. En este sentido, tal vez diría que el índice puede identificar otras cosas más allá de tan solo la percepción de inflación. Pueden ver lo que es el brotes de preocupación, o tal vez considerar diferentes niveles de suavización, no solamente mensual, que es el que he utilizado por una explicación más técnica, pero si utilizan algo como una suavización semanal, tal vez puedan tener mucha más variabilidad que les permita decir algo respecto a la reacción de la población y no esperar hasta fin de mes. Estaba pensando con información diaria, pero también mencionaban que existen varios periodos en que no existe ningún movimiento digital y tal vez diaria no sería lo más efectivo en ese sentido. Um, y algo que también creo que lo tienen como futuro como un tema futuro de investigación, que es tratar de separar lo que es el precio con otros temas de otros tipos de aspectos económicos y percepciones que se tienen en Bolivia, que valdría la pena explorar, de tal manera que separar de esos aspectos que en este momento se muestran simplemente como desviaciones con respecto al IPC oficial. Y algo que a mí me interesaría ver, y no sé si será posible porque depende de qué tipo de metadata tienen en este momento de la información que ya han bajado de SentiOne, es si es que pueden realizar el mismo índice, pero utilizando identificación geográfica, por ejemplo. Sabemos que no van a ser representativos del área rural, pero tal vez pueden utilizar esta información para decirme qué está pasando con La Paz comparado con Cochabamba, comparado con Oruro, Potosí, etcétera. Ya casi para terminar, un par de recomendaciones, a menos de cosas que a mí me gustaría poder ver dentro de este paper. Lo que ya mencioné primero, poder hacer una distinción de la heterogeneidad a nivel geográfico. Tratar de ver si es posible decir algo en qué está pasando a nivel departamental. Imagino que, dada que la mayor cantidad de posts podrían ser identificados a nivel municipal, sería interesante ver algo de eso también. Ya se habló, ya mencioné que sí hay un sesgo del tipo de población demográfica que se tiene en su muestra, pero incluso con eso, tal vez es interesante ver cuál es el impacto o la percepción respecto a los cambios sociales que existe si hacen un desglose respecto a género y edad. No estoy seguro si es posible tener algo de esta información. Si utilizáramos, por ejemplo, información de Facebook tan solo, es posible capturar el nivel de edad de las personas. Posiblemente puedan indicar el género, etcétera. Y eso podría dar más información, al menos hacer el índice mucho más rico para mencionar cómo puede ser utilizado y cómo está capturando las percepciones de la población. Ya se mencionó esto, que es hacer un poco más específico el tipo de categorías que se puede utilizar. Ah, bueno, básicamente hacer una capacitación temática que me parece que ya está dentro de los planes que tengan y ahora que van a ampliar el nivel de datos que tienen, ciertamente sería importante o tal vez les permite hacer un análisis mucho más desagregado de diferentes tópicos. Ahora, desde mi punto de vista como economista y alguien que ha estado en la academia, quisiera decir que este tipo de iniciativas tal vez deberían ser apoyadas por fundaciones apoyadas por instituciones como la Fundación ARU o el ISEC, solía ser parte del ISEC, porque ese tipo de información que más que tener un valor académico, que no estoy diciendo que no lo tiene, sería excelente que puedan empujarlo para ser publicado, pero tiene un valor mucho más importante más allá de la academia en transformarse como realmente un instrumento bastante útil para hacer política, simplemente para informar de qué es lo que está pasando en la población de manera más concreta y científica. En este sentido, este tablero tal vez sería importante imponerlo no como un output más allá de a finales de año, simplemente porque no va a tener tanto valor académico, pero again,
yo diría que tiene un valor práctico mucho más grande si lo pudiera generar en este momento. Que no estoy seguro cuánto tiempo les tarda, por ejemplo, a construir el índice una vez que tienen información de un mes. Por ejemplo, si tiene, hoy llegan a bajar toda la información de lo que pasó en este mes, ¿cuánto tiempo les tarda para poder llegar al punto que puedan generar este tipo de dashboard? Debía ser actualizado de manera continua. Y es por eso que digo que este tipo de investigación debe impulsarse más que como un paper académico, sino también como una herramienta política, en vez de simplemente perderse en lo que es una exploración académica, que no digo que no valga la pena, pero tal vez sea mucho más poderoso y tenga un mayor impacto dentro de Bolivia si se lo utiliza se puede empujar lo que es la herramienta política de esta idea que han construido ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus valiosos comentarios. Voy a consultar si tienen algún comentario de vuelta hacia Fernando, alguna pregunta, antes de que pasemos al espacio de comentarios y preguntas del público. Sí, perdón. Sí, por favor, la verdad, no. Bueno, primero agradecer realmente, doctor, creo que todos sus comentarios son bienvenidos y realmente nos dan cuenta de muchas cosas que se pueden mejorar. Y bueno, un poco ya yendo directo a responder las preguntas específicas. Acá me noté algunas, ¿no? Por ejemplo, creo que la primera de ellas, y justo la que mencionaba de esto de la población que consideramos, creo que es realmente una limitación bien importante, ¿no? Como bien menciona y como lo mencionamos, es un 60% realmente que estamos teniendo de población que realmente interactúa. Y sí, no, igual creemos que la mayor parte de este es joven, es una población joven. Y sí, creo que igual es una crítica que sí vamos a incorporar dentro del paper, que es especificar que estamos tomando esta población sobre todo rural. Y creo que también para darle más peso a esta población es que quizás viéndolo desde un ámbito más económico, esta población de alguna forma también tiene una capacidad de transmisión de precios importante, ¿no? Muchos de la interacción que ocurre en los mercados y sobre todo de estos cambios o shocks se viven al final en estas áreas urbanas, quizás en una medida más fuerte, quizás me tengo que decir. Sin embargo, sí no captura la totalidad del cambio, ¿no? En inflación. Entonces, sí, sin duda vamos a incorporar esa crítica. Luego también respecto a este cambio de plataformas, creo que sí sería interesante hacer este índice quizás por plataformas, pero sobre todo para ver el cambio en tendencia, porque probablemente quizás estamos viendo el mismo comportamiento en Facebook, en Twitter y en TikTok, ¿no? Y si sigue la misma tendencia, el índice todavía se robustecería mucho más, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio sí nos faltaría hacer, pero sí sería bien importante. Bueno, luego, siguiendo un poco respecto a los datos, en cuanto a ampliarlo, la posibilidad sí existe, sin embargo es bastante limitante, ¿no? En realidad el One no nos da eh, la ubicación exacta del post, si es ni siquiera departamental o municipal. Sin embargo, hay modelados como el modelo de NER que sí nos permite identificar por medio no, de forma semántica dentro del post, por ejemplo, si hay una palabra como en, ahí o algún tipo de conectores, Ujú. el lugar, ¿no? En otros proyectos hemos trabajado este tipo de modelos y hemos podido capturar cerca del 8% hasta el 10% de la ubicación geográfica de los posts, ¿no? Que bueno, podríamos hacer el ejercicio, creo que valdría la pena y de alguna forma ver si eso también aporta, ¿no? Sobre todo a la investigación. Respecto a los temas de demografía, es decir, de separarlo por género, en este caso sí es bastante limitante, ya que el One nos permite simplemente ver el post, no nos permite a su totalidad ver el género de quien ha publicado. Entonces aquí sí hay quizás una limitante y mucho menos la edad, ¿no? Eso tampoco nos permite verlo, eso sí serían unas limitaciones. Y finalmente la temática, creo que sí, igual lo pensamos con Elvis, sería bien interesante verlo a través quizás de las categorías del IPC, ¿no? Quizás ver sobre qué precios se ha hablado más, sobre qué precios se ha hablado más sobre una subida, perdón, sobre qué alimentos se ha hablado más sobre una subida y cuáles no tanto, ¿no? Entonces, de esa forma también ver la
relevancia de algunos productos dentro de la interacción en redes sociales, ¿no? Y bueno, eso por mi parte. No sé si quizás... Más bien una disculpa, doctor Fernando. Justo, ¿no? De la parte de cointegración, justo seguramente vio en el working paper que no estaba en algún anexo metodológico. Le comento que no existe correlación, perdón, cointegración formal. Se han hecho pruebas formales de Engel Granger, Johansen por traza y Johansen por máximo autovalor, en la que se ha rechazado, ¿no?, la hipótesis de cointegración. Por lo tanto, no es una relación de equilibrio de largo plazo en el sentido econométrico, en este sentido. También quería comentar sobre la pregunta de si cuando no hay actividad en redes sociales, el índice sería cero. Bueno, técnicamente no va a ser exactamente cero, ¿no? Porque la media móvil de 30 días va a ser que se aproxima a los 29 días anteriores. Pero el problema real no es el cero, sino la interpretación. En este sentido, o sea, la ausencia de conversación significa que no hay malestar o que la gente ya se ha acostumbrado o simplemente ha dejado de publicar. Entonces, eso es un fenómeno, lo hemos llamado entre nosotros un fenómeno de cansancio, de narrativa, que, por ejemplo, lo comentaba en la explicación, explica también el fenómeno de enero de 2025 donde el índice ha caído, pero la inflación ha incrementado al 9, estaba entre el mismo 9, creo que 9, de 9 a 9 a 9,97. O sea, ha sido muy leve el incremento, pero el índice ha caído. Esto se debe también a este fenómeno fatiga, porque la gente, al ser tan leve la conversación, o la temática inflacionaria, no conversa, pero tampoco quiere, pero también esto va a repercutir, si es que la inflación incrementa, en respuestas más fuertes en el índice social. Entonces, la respuesta correcta es que el índice no va a medir el nivel de precios, sino la intensidad de la conversación sobre precios. Ujú. Cuando no hay conversación, no hay señal en ese sentido. También el tiempo de procesamiento. Eh, en este caso quisiera agradecer a un compañero de trabajo, René Vicente, que nos ha ayudado con la logística, porque sí, al tratarse de Big Data y estos modelados de procesamiento de lenguaje, toma más o menos de 4 a 6 horas este procesamiento de 600.000 observaciones, principalmente. Eh, de hecho, al inicio, le comento, estábamos tratando de hacerlo con un LLM, el GEMA, pero este Ujú. tardaba, el tiempo aproximado eran de 19, 18 días, ¿verdad? Entonces, era una cosa de locos, entonces preferimos utilizar el LM para entrenar este modelo de clasificación en español, que es el Robertuito, para agilizar un poquito más. Pero esto también se puede agilizar con el LM porque nosotros hemos decidido trabajar con la versión gratuita. Entonces, tal vez puede ser una opción, porque lo bueno del LLM es que cada observación, cada descripción de la publicación, la lee, la razona y nos da también un nivel de confianza. Eh, Eso con las preguntas que logré anotar. No, muchas gracias. Ah, respecto a Gema, mis, en ese sentido, comentarios de cómo hacer un bypass al uso sería uno, versión gratuita, métanle al 2.5 Flashlight, que es bastante rápido, buen volumen. No van a poder hacer todo de manera inmediata, pero si tienen un par de cuentas, tal vez puedan hacer el bypass. Lo otro, Colab dentro de Google también les ofrece acceso a GPT, que es a los TPUs, también con un tiempo restringido de cuánto espacio tienen, pero con una inversión básica, yo creo que, bueno, no sé cuánto está la inversión básica, pero estamos hablando de más de 1 millón de, de posts. Cada post va a tener, va a requerir un cierto nivel de inversión y tiempo. Eso es innegable, pero tal vez pueden hacer un poco de bypass, especialmente si solamente hacen los cambios de manera incremental a las entradas, no hacer un barqueo de todo cada vez.
Pero eso es más cosas técnicas que yo también estoy aprendiendo bastante de dentro de lo que es mi trabajo, con la ventaja que en mi trabajo tengo técnicamente limitado, o sea que tengo espacio para poder experimentar, si valga la palabra. Pero bueno, de todas maneras, me parece muy bueno su trabajo, todo el esfuerzo que han metido a esto. Creo que tiene um, bastante futuro, al menos mientras en la medida en que pueda capturar, como dicen, no necesariamente los cambios de inflación, pero también lo que va a llegar a capturar el índice son los cambios en el cambio de inflación. No sé si tenían ese comentario. Cuando yo pasaba economía laboral allá con Alejandro Mercado, nos decía que la Phillips Curve, trata de demostrar una estabilidad cuando no existe cambio de precios respecto al desempleo. Pero él decía, y esto cambió, en vez de ser desempleo con precios, era desempleo con inflación. Y es muy posible que es lo que estaría capturando la idea que tienen. Ya no se va a capturar tanto precios con inflación, sino precios con el cambio de la inflación. Dado que si la gente se llega a acostumbrarse a los cambios, sí, no van a no van a reaccionar de tanta manera. Ahora, eso lo digo de manera una vez personal, porque una de las cosas que se está viviendo aquí en Nueva York o en Estados Unidos es el cambio de precios de la gasolina, que se sigue viendo cómo sigue incrementándose, pero la plataforma que yo más sigo, que es Twitter, ha dejado de mencionar cualquier cosa sobre la gasolina, como se hacía hace un par de meses, porque parece que ya no hubiese sentido hacer más menciones de eso. Está llegando a ese punto de la gente está o acostumbrándose a la nueva realidad o simplemente pierde cualquier... no cree que tenga ningún sentido seguir haciendo ese tipo de posts. Pero en fin. Ya, muchísimas gracias a esas. Me alegra que hayan podido tener este espacio de diálogo para comentar y rebatir. Abro el espacio general de preguntas hacia el público. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede escribir en los comentarios. Si no, quiere alzar la mano y abrir su micrófono. Igual estoy viendo el Facebook de Aru para ver si hay alguna pregunta por ese medio. Así que vamos a dar unos minutitos. Willy. Sí, buenas noches, sí. Mis felicitaciones a los expositores, un saludo también muy cordial a Fernando. Quería ver tres puntos, ¿no? Uno primero referido al ámbito geográfico. Eh, También hay que entender que el IPC es un índice acotado al área urbana. De hecho, solamente mira tres áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y las capitales. Entonces, no genera datos sobre el área rural, lo hace a través de otros índices, digamos, precios por mayor o precios agropecuarios o precios productor. Entonces, creo que el ámbito está correcto, ¿no? Segundo, que también en su estructura, la estructura de la inflación que hoy tenemos, captura alrededor de 54.000 cotizaciones mensuales en ferias, mercados, lugares, establecimientos donde se expenden alrededor de más de 500 productos. Entonces también tiene una estructura, ¿no? En las divisiones correspondientes, de tal manera que también tiene su heterogeneidad y lo que están sintetizando los autores es prácticamente el índice general de todo el ámbito geográfico y de todos los 500 más productos y de todas las cotizaciones. Entonces, ahí va el segundo punto, digamos, ¿no? Esta captura de las reacciones o de las sensaciones, de los sentimientos que tienen sobre inflación, funciona realmente sobre episodios generalizados y sobre pérdidas de bienestar ocasionadas con la inflación. Entonces, cuando hay saturación, probablemente esto haya sido después de diciembre, es que ya estaba como estabilizándose de alguna manera, pero también esa es muy buena información porque quiere decir que quizás las reacciones en torno a la inflación están bajando y posiblemente también nos den una idea de las expectativas, ¿no? Y ahí es también una última cosa que quería decir sobre la contribución del índice, es también a mirar la estructura de la inflación, a las cosas que están vinculadas a ellas, probablemente
la gasolina o los conflictos políticos, el tipo de shocks que estamos recibiendo y que van digamos, cambiando y van modificando la expectativa inflacionaria, o también puede ser cómo se forman estas expectativas y cuánta inercia pueden tener, ¿no? Respecto a la adopción de una política. Quizás sí estamos en un momento donde estamos realmente solo entendiendo un poco este episodio a partir de esta nueva información. Gracias. ¿Quieren comentar bueno, lo que nos estaba comentando aquí, Wilson? Les abro el micrófono aquí, comentarista, expositores. Sí, de hecho, igual tratamos de hacerlo con el IPC solo de alimentos, pero la muestra reducía significativamente, ¿no? Y en ese sentido perdía representatividad. Por eso también, y aprovecho para responder a la parte de que el índice trata de muchos temas más, ¿no? Además de alimentos, porque también se ha tratado de ver el índice general de precios. Por eso también hemos incluido variables como transporte, tipo de cambio, que también el tipo de cambio es un canal de transmisión en Bolivia, principalmente de estas fechas, que ha transmitido las expectativas al nivel de precios. Y sí, también agradecer también por la revisión a don Wilson Jiménez. Fernando, Carlos, ¿tienen algún comentario? No, de igual forma creo que, bueno, a mí ya lo explicó, pero bueno, sí, al final agradecer también por la revisión de Wilson, que sí, sus comentarios también fueron de mucha ayuda, y sobre todo en esta parte de analizar el índice por los shocks, ¿no? Por los eventos que han ocurrido. Creo que es quizás esta parte de la utilidad de esta herramienta, porque al final cuando ocurre un evento o quizás cuando salga algún shock de política, vamos a poder ver con esta herramienta toda la narrativa y, bueno, más que la narrativa, la interacción también que hubo alrededor de esto, ¿no? Y quizás si este índice le llegamos a robustecer, podría ser utilidad, ¿no? Justamente para intentar quizás minimizar eh, este contenido alarmista que se puede provocar muchas veces, ¿no? En este tipo de redes. Eso, y bueno, nuevamente agradecer a Wilson por los comentarios. Fernando, ¿tú algún comentario adicional antes de leer el que tengo en Facebook? No, no, ya, súper. Ya. Desde Facebook nos dicen, Pavel nos escribe, dice, dado el ejemplo del 2025, el índice captura una anticipación de precios, un nowcast de la percepción de precios o es un mapeo de la volatilidad de precios en la semántica de los comentarios. Esa es su pregunta. Les dejo para responder. Ya, perfecto. Era a finales del 2025. Eso no te escuché muy bien, perdón. Sí, dice, dado el ejemplo del 2025, el índice captura una anticipación de precios, un nowcast de la percepción de precios o es un mapeo de la volatilidad de precios en la semántica de los comentarios. Ah, ya, perfecto. Bien, justo es interesante esta fecha porque justamente si bien hemos tenido una inflación que iba creciendo durante este año, más o menos cercanos de julio hasta casi finales, llega a disminuir, ¿no? O sea, realmente, si bien se puede atribuir esto quizás a este cambio de gobierno que hubo, al final, a finales de este año y a inicios de este sí hubo una inflación negativa, ¿no? El índice, al final, lo que hace en esta etapa no es directamente disminuir, ¿no? Al igual que la inflación, sino sí, es aumentar, pero no quizás con la misma intensidad que aumentaban en fechas anteriores. Entonces, de en este sentido, en realidad, lo que nos está mostrando es justamente la semántica y en este caso la reducción en intensidad respecto a lo que se ha hablado de inflación en este periodo, ¿no? Entonces, eh, como tal, creo que podríamos referirnos a que fue quizás un no casting, podríamos decirlo, porque al final nosotros anticipamos que la interacción como que se mantuvo en este periodo cuando justamente la inflación también redujo, ¿no? No sé si Elvis quizás quieras complementar con algo más.
Sí, sí, como tal, el índice, un saludo a Babel. El índice no anticipa a los precios en este caso, sí, va más con lo segundo que indicaba, que es si no mal recuerdo, es un mapeo de la volatilidad de estos precios, ¿no? Va a capturar en el instante lo que o la percepción de las personas de lo que indican a lo que está pasando con los precios. En tanto, va a estar sujeta a este supuesto, ¿no? Bueno, en realidad va a estar sujeta a la percepción social de las personas frente a lo que perciban, valga la redundancia, a los precios. Entonces, no es una anticipación de los precios. De hecho, si se hacen las pruebas, va a ser en sentido inverso. Pero eso también cabe mencionar que esto es una frecuencia mensual. Todo lo que hemos presentado es una frecuencia mensual. La intención es trasladarla a una frecuencia diaria con otra variable, ya no el IPC mensual. Una pregunta para Elvis y Carlos en ese sentido. El índice que han construido es un nowcasting, algo local, básicamente por las palabras que han utilizado para hacer la construcción del índice mismo. Han intentado utilizar palabras que les permite hacer un forecasting, cosas como uno espero que los precios mejoren o quisiera algo por el estilo, que en vez de utilizar palabras que capturen el sentimiento del cambio de precios en ese momento, estaría capturando qué es lo que la población está esperando hacia el futuro, qué es lo que cree que va a suceder. Sería interesante que pudieran hacerlo de esa manera y de esa manera podría utilizarlo como una especie de predictor de lo que estaría pasando. Si nos basamos en lo que es la inteligencia de las masas, si toda la gente cree que va a haber una caída de precios, realmente se van a llegar a caer los precios, no como predictivo, sino como una mejor manera de capturar esas expectativas, que es lo que la gente cree de los cambios a futuro de los precios. No sé si es que pueden hacer eso, si lo hicieron, porque a este punto, dado que está viendo qué tan fácil es capturar la información con SentiOne, no sé si ya hicieron todo su barreo de información, que si pudiera hacer algún tipo de actualización, o hacer un nuevo paper sobre el mismo tema, tal vez. Sí, de hecho, la temática que hemos decidido es para un no casting, en este caso, para conocer la percepción en el momento. Si bien no hemos tomado en cuenta, ¿no?, la percepción futura, porque podría estar sujeta a cambios bastante más bruscos. Hemos leído literatura que esto puede estar sujeto a especulación y diferentes temas que pueden ser fallar incluso al inicio, pero eh, apelando a la sinceridad, no lo hemos intentado, pero puede ser un buen ejercicio. Sí, en el SentiOne, en la plataforma que utilizamos, es bastante fácil introducir palabras clave, las keywords, para hacer una segmentación de los datos que se desean en redes sociales. Y aprovechando también la otra pregunta que nos hacía, sí, es posible también identificar actores con más influencia en el sentido de que tienen más likes o seguidores. De hecho, el sentido nos permite tener un ID de la publicación y también un ID del hilo de la publicación. Es decir, si hay un ID, eh, por así decirlo, madre, y hay IDs que brotan de esa madre, entonces son reacciones a la publicación madre. Entonces, sí es posible realizar ese análisis. De hecho, me parece muy interesante y creo que lo vamos a tomar en cuenta con Carlos. Pero sí, 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 por esa parte, muchas gracias. Súper. Aquí ya en Facebook no tengo comentarios. No sé si aquí en la sala de Zoom hay alguien más que tenga algún comentario, pregunta para nuestros expositores. Si no es así, yo creo que ya podemos ir cerrando esta sección. Más bien agradecerles tanto a Carlos, a Elvis por la presentación, por toda la explicación, a Fernando por sus comentarios y sus aportes, también todas las ideas que les ha podido brindar, tanto a los expositores sobre su paper para cómo mejorarlo para futuros papers, como también a los que nos han acompañado para
enriquecer o dar algunas ideas sobre futuras investigaciones. Pues muchas gracias. A nombre del ISEC y de Fundación ARU, queremos agradecerlos por habernos acompañado esta noche. Este espacio reafirma la importancia del diálogo, la investigación rigurosa y el intercambio de ideas para enriquecer la investigación aplicada en Bolivia. Un agradecimiento especial a Carlos Pantoja, Elvis Vargas y Fernando Ríos Ávila por compartir sus conocimientos y reflexiones con nosotros. Les invitamos a acompañarnos en los próximos días, donde continuaremos promoviendo espacios de discusión y construcción colectiva de conocimiento. Les deseamos una excelente noche. Hasta el siguiente taller. Hasta luego a todos. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Buenas doctor noches. Fernando, y a la doctora también, también Fernanda, Ándale, por el espacio. Muchas Y gracias. también Un gusto. agradecería, doctor, si nos podría pasar sus diapositivas para Ah, también así se lo voy a aplicarlas. pasar a Laura para que ella se los envíe. Perfecto, Perfecto. muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto.